Gaby Petito había decidido emprender el sueño de su vida junto a su novio, recorrer el mundo en su van, pero jamás imaginó que sería asesinada antes de lograrlo. Gaby era una bloguera que creció en Long Island, donde conoció a su prometido Brian cuando eran niños. La joven de 22 años se embarcó con él en un viaje a través del país en julio, documentando el recorrido y la vida en pareja mientras viajaban. Compartió fotos de sus viajes con su novio, comentando que convertir su furgoneta había sido toda una aventura en sí misma. Gaby y Brian se mudaron a Florida después de Long Island y se comprometieron, pero al parecer después simplemente decidieron volver a salir debido a su corta edad. Ella había trabajado en un bar de tragos antes de salir a la carretera a cumplir su sueño con Brian. Le encantaba esa vida de furgoneta, dijo su padre después de que la familia denunciara su desaparición. La ropa no la impresionaban, los coches no la impresionaban, las experiencias, eso era lo que la impresionaba. Tanto amigos como familia afirmaron que no era habitual que Gaby se fuera sola. Hablaba y enviaba mensajes de texto regularmente a su madre durante el viaje a través del país. La última vez que se supo de ella fue a finales de agosto, cuando habló con su madre el 25 de agosto y luego el 30 de agosto le había enviado un mensaje de texto. Pero la familia tenía muchas dudas de que Gaby hubiese sido la que envió esos mensajes realmente. Brian había regresado a Florida el 1 de septiembre en la furgoneta de Gaby, pero sin embargo no había rastros de ella. Brian se negó a hablar con los investigadores y a brindar cualquier tipo de información. Brian Landry fue declarado persona de interés por los investigadores, pero luego también desapareció. Sus padres no lo han visto desde el martes pasado. Los investigadores encontraron la camioneta, pero los padres de Brian dijeron que su hijo se había ido como mochilero a un parque natural de la zona. La policía dice que ahora está trabajando en un caso de desapariciones múltiples. El domingo 19 de septiembre, el FBI anunció el hallazgo de un cadáver en la zona en la que estaban buscando, en el Parque Nacional de Grand Teton, en Wyoming, donde se cree que estuvo por última vez Gaby Petito antes de su desaparición. El FBI luego afirmó que el cadáver había sido identificado como Gaby Petito. Asimismo, el organismo norteamericano precisó que la joven fue víctima de un homicidio. La determinación inicial del forense sobre la forma de la muerte es homicidio. La causa de la muerte permanece pendiente de los resultados finales de la autopsia. La búsqueda del joven sospechoso, que tiene lugar en la reserva pantanosa en Florida, se complica por la presencia de serpientes y caimanes, anunció este martes la policía de Norfolk, a cargo de la investigación con el FBI. Semanas antes, la policía de la ciudad de Moab, en Utah, había recibido una llamada por un posible accidente de violencia de género. En el video se puede ver una imagen de Brian tomado por el departamento policial de la ciudad de Moab, imágenes que fueron capturadas mostrando a Gaby llorando y disculpándose por su estado emocional. Explicó que había estado discutiendo con su novio. Un reporte indicaba que Brian afirmaba que Gaby lo había golpeado en una pelea. No se habían presentado cargos y los oficiales habían recomendado que la pareja pasara la noche separados, pero lo que sucedió después no está claro. Los hechos apuntan a que el sospechoso es el culpable, ya que no colaboró en la investigación y luego, casualmente, después de que su novia había desaparecido, él también lo hizo. Este caso aún no está cerrado. Apenas comienzan las investigaciones con distintos supuestos y teorías. ¿Y vos qué pensás que le pasó a Gaby Petito? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si llegaste hasta el final del video, te pido que te suscribas y nos vemos en el próximo video.